eh, para la prevención y atención de violencias basadas en género en la Unión Bautista. Agradecemos los que nos acompañan presencialmente y se conectan. Igualmente esperamos que los que no, estudiantes que no puedan conectarse lo puedan ver luego a través de esta grabación que dejaremos para consulta. Si me das la presentación. Como algunas personas están aquí y de pronto no conocen el proceso del protocolo, queremos contarles que nosotros tenemos el protocolo en vigencia desde el año 2021. En octubre se hizo la primera, se aprobó el protocolo a través de resolución de rectoría, pero este protocolo nace desde la misma identidad, desde la misma misión institucional. Nosotros como institución cristiana confesional tenemos un compromiso con los derechos humanos, con la no violencia, con la equidad, y creemos que debemos crear y fomentar condiciones justas y equitativas para todos los miembros de la comunidad universitaria. Por eso, en el Plan de Desarrollo Institucional contemplamos que entre el 2020 y 2025 íbamos a tener unas acciones específicas, que era adelantar un protocolo, que lo hicimos en el 2021, para tener una ruta clara de atención, y en el 2025, que es la meta, es tener una política de equidad de género. Entonces, en este marco de trabajo que se ha hecho con todos los actores de la comunidad universitaria, estamos haciendo un proceso de actualización. Es la tercera actualización al protocolo, que incorpora unos nuevos lineamientos del Ministerio de Educación y también unas recomendaciones que hemos recibido de parte de la comunidad universitaria. Entonces, en ese sentido, la invitación la está haciendo el Comité Débora, que es, de pronto ustedes han escuchado, han visto el nombre. Este comité es el Comité Institucional para la Atención y Prevención de todo tipo de violencias en la Unión Bautista. Y nosotros tomamos este nombre simbólicamente debido a su sentido bíblico-teológico. Como ustedes saben, Débora es una mujer icónica en el Antiguo Testamento por ser jueza, profetisa, y tiene un contexto bien interesante, por eso el logo. Cuando se dice comité es la palmera, retomando este pasaje de Jueces 4:5, dice: Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora, para que se le hiciera justicia. Entonces, esta palmera simboliza precisamente esa justicia desde la perspectiva de Dios, esa equidad, esa justicia. Y Débora es un nombre que nos inspira a trabajar por la equidad de género en comunidad. Y retomamos, y ustedes dirán, ¿por qué la abeja? La abeja es porque Débora significa, desde la etimología hebrea, abeja. Y eso trae unas características en el trabajo por la eliminación de violencias contra las mujeres, que es precisamente un trabajo en comunidad, porque como dice allí la frase de Martin Luther King, una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de todas partes. En la medida que entendemos que este no es un trabajo solo de las mujeres, sino de toda la comunidad universitaria, vamos a lograr tener una Unión Bautista libre de violencia de género. Entonces, el Comité Débora, que ahorita lo conocerán allí en la presentación, y los integrantes, del cual también yo hago parte, hace esta invitación, ha adelantado estos procesos y se ha aliado con la invitada de hoy que quiero llamar, que es la abogada Alejandra Osorio, que ella nos acompañó en el proceso de actualización del protocolo con su asesoría jurídica, porque ella es abogada especializada en derecho penal,
magíster en Derecho y además pues es también asesora para la Subsecretaría de Equidad de Género, por eso aprovechémosla mucho en esta mañana, que nos va a dar unas pinceladas a la ruta, pero también va a tener un momento para que resuelva algunas preguntas. Bienvenida, Alejandra, y gracias por este proceso en el que nos has acompañado. Muchísimas gracias por la apertura, por el espacio, por la confianza. La verdad, me siento honrada de estar aquí. Bienvenidas las personas, tanto las virtuales como las presenciales. Todas estos momentos son momentos en que se hace historia. Cada uno de estos momentos son granitos de arena en la construcción de la equidad de género. La construcción de la equidad de género, como lo acaba de decir la compañera Viviana, es muy importante para construir sociedades igualitarias, en derechos humanos, en oportunidades. Y digamos que aquí de pronto quisiera recoger un poco las palabras de Coral Herrera, es una escritora española muy importante en temas de género, donde pues por supuesto tiene una amplia literatura hacia mujeres, pero también le habla a los hombres, porque a veces estos espacios hacen que las personas del género masculino se sientan amenazadas. Ay, estas mujeres, miren lo que van, ya les paran muchas bolas, pero es que antes eso no pasaba. Digamos, eso antes era natural. Claro, la violencia se naturalizó y se naturalizó por muchos años, casi desde la existencia de la humanidad, pues como para no entrar a discutir si Eva tuvo o no la culpa. Entonces, partiendo de ahí, digamos, hay que empezar a mirar que esto es un problema de la comunidad, de las sociedades que queremos un sistema igualitario de oportunidades para todas y todos. Les recomiendo el libro Hombres que ya no hacen sufrir por amor y mujeres que no sufren por amor, de esta autora, entre muchas otras. Con mucho gusto. Coral Herrera, hombres que ya no hacen sufrir por amor y mujeres que no sufren por amor. Estos textos tratan un poco en el de las mujeres que ya no sufren por amor, desmitificar el amor romántico idealizado, el que todo lo puede, el que todo lo aguanta, el que sencillamente hay que someterse porque tiene que más o menos la misión en el mundo de rehabilitar Gamín. Y, y pues no es así. Las personas tienen que, hombres o mujeres, hacer un ejercicio consciente de cómo nos estamos relacionando y cómo estamos afectando el relacionamiento con las demás personas. Y en hombres que ya no hacen sufrir por amor, me parece muy importante la mirada de Coral en el sentido de que también allí, y lo anotábamos con Viviana en este proceso, también hay jerarquías dentro de los hombres, es decir, hay relaciones asimétricas de poder. Y aún así, en esa asimetría de poder, me explico con esto, no es lo mismo ser un hombre blanco, rico, con todas mis condiciones, con todas sus condiciones mentales y capacidades, digamos, con recursos de conocimiento, es decir, con acceso a educación, que un hombre discapacitado, pobre. ¿Sí? Entonces, en ese mismo nivel está jerarquizado lo masculino. Y en esa jerarquización no aparecemos las mujeres, ni siquiera en el último rengloncito. Porque hubo en los momentos de inicio de la historia que ni siquiera nos contaban más los panes que las mujeres, entonces, y ni los niños y niñas. Entonces, toda esta historia, que digamos es nuestra historia y tampoco nos vamos a poner a llorar sobre ella, es cómo vamos a ir cambiando esas realidades para que las mujeres tengan igualdad de derechos y por supuesto también de obligaciones, en el sentido de que la mujer aporta a la sociedad, la mujer contribuye al desarrollo de las naciones y precisamente las naciones más violentas contra las mujeres son las más pobres, porque eso afecta directamente el Producto Interno Bruto. Hay esa economía del cuidado que no se ve. Aquí otro chancuquito, este es el preámbulo, ¿no? Pero igual les dejo este chancuquito que no se me pase, porque hay una ley muy reciente que es la 1413 del 2010 que ahora se está visibilizando mucho y es la de la economía del cuidado. Entonces también se las dejo allí para las personas que quieran ahondar en estos estudios, porque en esta horita o este corto tiempo, digamos que vamos a tener que dejar muchas tareas porque pues todo un trasegar histórico no lo vamos a poder resumir aquí. Pero esa ley de economía del cuidado es importante en el reconocer
la importancia del trabajo de la mujer a veces invisibilizado, esa doble jornada, ¿sí? Entonces llego del trabajo a la casa, mi esposo que también llega cansadito del trabajo, pues él se acuesta o se sienta en el sofá, prende el televisor y con el control, pues él sigue su descanso, pero la mujer tiene que vamos a almorzar mañana, dejar listo lo de la comida, el desayuno, que hicieron las tareas los niños, si el uniforme está listo, si los zapatos están limpios. Entonces esa doble jornada que se había invisibilizado apenas se está empezando como a reconocer y a redistribuir, y eso también en los territorios, o sea, a nivel de distrito de Cali y de todos los distritos del país, se está implementando el sistema distrital de cuidado, que precisamente se trata de eso, de cómo recuperar el tiempo libre para el autocuidado de las mujeres, porque todo el tiempo la pasamos cuidando a otras personas, pero el autocuidado a veces se relega un poco. Ahora sí, después de estos cortos comerciales, entonces pasamos a las diapositivas. Ponemos la primerita, por favor. La que seguía después de Vivi. Bueno, pero es que esta ya la habíamos mencionado. Pues allí, parémonos un poquito antes, en el marco normativo. Bueno, el marco normativo más importante que vamos a ver hoy es el protocolo, definitivamente, porque es el marco interno, nuestro propio reglamento, el que se ha trabajado para una comunidad muy específica, que es la unibautista. Primero decir que, como Viviana ya lo anotó, es una tercera actualización, es decir, que aquí hay un trabajo realizado previamente que estaba bien, pero que como las condiciones a veces van cambiando, las normativas van cambiando, pues el año pasado el ministerio pues hizo una exigencia y la universidad pues asistió a ese llamado, pero hizo ese llamado de una manera consciente de que era necesario y no por cumplir, y es algo que de verdad me siento honrada de haber hecho parte de este equipo, porque no es algo que llamaron una consultora por allá, está como que sabe un poquito de eso, venga para acá, ayúdenos a actualizar a ver que cumplámosle al ministerio. No, para nada, fue un ejercicio consciente, de verdad, con la experiencia, pensándose en todas las esferas en que puede haber violencias de género, que son absolutamente todas las de la vida, y no solo en lo físico, en lo virtual, que en las universidades es un ámbito que incluso para la fiscalía aún es desconocido y está en su hacer y en su evolución, pero es que las violencias por medios tecnológicos contra las mujeres, el constreñimiento, las injurias por vías de hecho, que es cuando le quitan las imágenes del celular, se las hackean, se las roban, las comparten, las chantajean, o sea, son cosas que se dan en todos los ámbitos, pero a nivel universitario viene siendo una de las violencias muy fuertes, pero sobre todo que apenas se están desarrollando. Entonces, que ya el Comité Débora haya pensado en espacios tanto físicos como virtuales y que sean parte de esa preocupación, pero más que preocuparse, de ocuparse. ¿Cómo vamos a resolver todos estos grandes desafíos que la sociedad actual nos presenta? Porque es que la tecnología es muy buena, pero también se desnaturaliza su uso, se desquicia la aplicación, y ahí es donde vienen las violencias, no solo contra las mujeres, sino contra nuestros bienes, contra de todas las personas, pero pues hoy nos ocupa la violencia de género en lo físico y en lo virtual en la universidad. Yo te pediría el favor que pongamos, para que miremos nuestra principal ley, que es el protocolo, y dentro del protocolo en la página 7 vamos a hacer un repasito, no lo vamos a leer todo porque pues ya Viviana les informa el medio de acceso, ¿cierto? Para que ustedes por medio de la página de la universidad puedan accesar al documento y sobre todo a presentar las denuncias, y ya vamos a ver esa manera. Pero entonces sí, la podemos ampliar un poquito más en la página 7. Vamos de la 7 a la 14 a dar un repasito breve. Entonces ese marco normativo ustedes lo van a encontrar dentro de la aplicación, o sea, van a encontrar el documento que es para la comunidad, apropienlo, léanlo, sobre todo interiorícenlo, porque ahí van a obtener muchísimo conocimiento básico que también les va a llevar a interesarse en el tema, a mirar por qué es tan importante tener esta norma interna del alma mater de esta universidad. Y entonces allí vamos a ver cómo tenemos normas previas, es decir,
La idea es que lo que ya está en la normativa no es solamente una invención del Comité de Débora o de la universidad, sino que estamos acatando las normas del derecho internacional, que son muy importantes. Nosotras tenemos en el país normas internas, pero esas tampoco es que sean, digamos, amañadamente creadas aquí, sino que tenemos que atender unos compromisos internacionales, porque Colombia es un país que, como muchos países, casi todos suscriben casi todos los tratados internacionales de derechos humanos, pero cuando vienen a mirar cómo se aplicaron, pues ahí es donde nos ponen cero o nos ponen una mala nota, no pasamos el semestre. Entonces, parte de estas primeras normativas, ustedes la van a revisar allí, es la Convención de Beijing, esta es muy importante, la Belén do Pará, y sigamos que no las voy a mencionar, porque pues por el tiempo. Pero cuando ustedes la lean van a ver que son muy coherentes entre sí, en que se trata de que sean reconocidos los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Estas son normas para la población femenina históricamente discriminada, a la que se le han asignado unos roles de género que las ha puesto en situaciones de desigualdad. Y bajemos esta ley. Bueno, esta aquí, parémonos en la 1257 del 2008. Perdón, yo pongo aquí el apuntadorcito para que ustedes se puedan. La 1257 del 2008, ¿sí? Esta es la norma más importante en el país. Por supuesto, de ella se desprenden otras súper importantes, como la Rosa Elvira Celi, que es la que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo. Antes de que existiera la ley Rosa Elvira Celi, que es a partir del 2015, resulta que ya desde el 2008 esta norma le había puesto al delito, o sea, el Código Penal le había puesto un agravante del homicidio, y era el numeral 11, que decía matar a una mujer por su condición de ser mujer. Pero era como que ese feminicidio, como no se llamaba feminicidio, y el lenguaje es importante porque lo que no se dice no existe. Y es muy diferente que a una persona la maten, incluso a una mujer, por robarle un celular, a haber sido muerta a manos de su pareja o expareja o de una persona que se obsesionó con ella, que quiso cosificar el cuerpo de esa mujer, invadir ese territorio que es el cuerpo de la víctima y hacer las acciones delictivas contra ella hasta causar su muerte. Entonces, en esta 1257 vemos cómo ya habían, este es el marco más importante, pero de ahí se van desprendiendo, por supuesto, otras normatividades que la desarrollan mucho más. Ya tenemos legislación para mujeres agredidas, personas, pero las principales víctimas son mujeres de las agresiones con ácido, álcalis, bueno, todo eso que deforma el cuerpo de manera permanente. El caso más sonado en el país fue Natalia Ponce de León, pero no es la única. Infortunadamente, hay muchas Natalias en el país. Entonces, Rosa Elvira Celi, por ejemplo, es ese caso donde se reconocen los tratados internacionales de derechos humanos cuando dicen es que hay diferencia entre un homicidio y un feminicidio, y esto debe ser un delito aparte, autónomo, porque tiene unas características muy diferenciales, que es la instrumentalización, la cosificación, la invasión de ese cuerpo, de esa mujer, de dominar a esa mujer. Y miren que la mayoría de los feminicidios, la clave, la frase que no falta es, si no es para mí, ¿quién me ayuda? Sí. Entonces, es muy diferente matar a una mujer por robarle un celular, por una deuda, por cosas diferentes de las violencias de género, a matarla en contexto de género. Rosa Elvira Celi fue un caso en Bogotá muy fuerte, es una mujer violada, empalada. ¿Alguien me puede informar? De pronto, ¿sabe qué es empalar? ¿Sí? Bueno, empalar es introducir objetos por la vagina de la mujer. La violencia sexual fue muy fuerte, la mujer alcanza a pedir ayuda, pero infortunadamente también hay otras fallas estructurales, y cuando veamos los tipos de violencia vamos a ver que aunque la ley 1257 reconoce los más visibles, hay violencia estructural. En ese caso también lo hubo por falla en el servicio de haberla auxiliado
oportunamente y sobre todo porque no la llevaron al sitio de salud más cercano y no el más lejano. O sea, cosas como esas. Finalmente Rosalvira se va de este mundo por violencia de género, y la violencia de género en feminicidio es la máxima expresión de la violencia feminicida contra el género femenino. Cuando Rosa Elvira se analiza el caso, pues esta persona no era su pareja, no era su compañero permanente, era un compañero, y lo traigo al caso muy aquí a este momento, porque es que estamos hablando de una institución educativa. Y agresor y víctima eran parte de esa institución educativa. Por fuera de la institución educativa, pues digamos que hay un relacionamiento como compañeros de estudio, más no como compañeros sentimentales, y ese hombre, o sea, otro compañero de estudio, digamos, se aleja de la escena, y ella queda con este agresor, y quien termina ultimándola, pero ella alcanza, en lo que ella alcanza a hacer la llamada a la policía, pues ella alcanza a informar y el caso es perfectamente esclarecido, ¿sí? No, ahí no hay lugar a duda, como en el caso de la niña Zamboni, que ahí sí, digamos, son casos en que no hay, ay, ¿será que de pronto por tentativa de sospecha queda absuelto? No, son casos que se llevaron a término, no feliz, eliminemos la palabra, aquí no hay nada feliz, digamos que se llevaron a un término de que no había duda, ni siquiera asomo de duda de que ese agresor sí la ultimó. Entonces, tener estos casos hacen que las legislaciones avancen en visibilizar las diferenciaciones entre un homicidio y un feminicidio, pero la ley 1257 abarca todos los tipos de violencia. Digamos que arranqué por la más extrema, pero es que hay muchas violencias muy sutiles. A veces cometemos violencias de manera inconsciente a diario. Los chistes machistas, lo que se conoce como micromachismos, son muy dañinos, ¿sí? Porque empiezan a generar en la cultura la naturalización de las violencias de género y de los roles de la mujer asignados patriarcalmente a la mujer por su condición de mujer, ser mujer. ¿Sabes cómo se espera que la mujer se comporte por ser mujer? Entonces, si por ser mujer no se puede poner un pantalón, si por ser mujer no puede hacer ciertos trabajos. Las mujeres que hoy son guardas de tránsito, guardas de seguridad, mujeres policías, mujeres en el ejército, no tenían esa puerta abierta. Llegar allá ha sido un histórico de luchas y también de muchas humillaciones para ellas, porque no las asumen como figuras de autoridad. Esta señora, ¿por qué no está lavando, cocinando? ¿Y por qué está aquí en el ejército? ¿Por qué está aquí en este espacio concebido para hombres? Lo mismo en otras labores, digamos que están estereotipadas como solamente posible para hombres, como en la parte de la construcción, de las industrias, ¿sí? ¿Cuántas mujeres montacarguistas hay, por ejemplo? Y el carro no se lo tienen que cargar ellas, eso es un carrito que alza mercancía que lo puede manejar cualquier persona de cualquier género. Pero es difícil encontrar en las industrias algunos trabajos donde la mujer podría hacerlo, pero que por estereotipos de género no ha podido llegar a esos puestos de trabajo. Tienen que siempre estar como asumidas a cargos que pues están bien, son trabajos, todos son dignos, pero siempre se les ofrece o la cocina o la textilería o este tipo de trabajos convencionales para mujeres cuando ellas pueden desarrollar bien otras actividades. La ley 1257 entonces da un marco amplio y nos dice a todas y a todos como ciudadanía, usted por ser persona, si se da cuenta de un hecho de violencia contra la mujer, usted tiene responsabilidad. O sea, usted no puede omitir, usted no puede, ay, es que los trapos sucios se lavan en casa. A partir de la ley 1257 del 2008 ya los trapos sucios no se lavan en casa, ni dentro de la universidad, ni aquí en el grupito, el convito, que nadie más se dé cuenta, porque es que eso da pena. A la mujer le cuesta contar que está siendo acosada sexualmente en su universidad por un compañero, por un profesor. Eso no es tan fácil como ir a contarlo. Por eso el Comité Débora y también las instancias disciplinarias de la universidad han puesto todas las opciones, como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Cualquier persona por varios canales de información puede denunciar violencias contra la mujer. Lo visibilizamos en el protocolo, pero es que la ley lo dice. La ley 1257 nos asigna responsabilidades como ser humano, como persona, como instituciones. ¿Sí? Si es una entidad del Estado, tiene que denunciar. Si es una institución educativa superior, tiene que denunciar. Si es un colegio,
del distrito también. Todas tenemos esa responsabilidad. Le asigna responsabilidades al sector educativo, al sector justicia, al sector empresarial, al punto que, como esta ley sí se las voy a dejar de tarea, apunten tarea. Entonces el artículo 23 dice que emplear a una mujer víctima de violencias basadas en género le da a la empresa un beneficio tributario. Eso consiste en que si la mujer víctima es contratada en una empresa, hasta por 3 años pueden deducir de la declaración de renta hasta el doble de lo que le paguen. Hasta 3 años o lo que dure la relación laboral, ¿sí? Si la persona por X o Y motivo no siguió en la empresa, pues no puede deducir esa renta. Eso quiere decir que si le pago 12 millones al año, 12, pues ya el salario está más de 1 millón, pero hagamos de cuenta que no ha sido el millón para que nos quede más fácil la matemática. Entonces, 12 millones por 2, pues son 24 millones que va a deducir de la declaración de renta en ese próximo ejercicio contable. Entonces, cuando presente la declaración de renta, dice, yo tengo esta mujer víctima de violencia de género y voy a deducir, y en la base de datos, lo que se conoce como en el medio magnético, tiene que tener registrada esa información por si la DIAN llega a hacerle obviamente la auditoría, va a decir, bueno, sí, ¿usted por qué me dedujo 24 millones de una tal yo no sé quién cita? Ah, pues porque es que ya es una mujer víctima de violencia de género que empleé, y aquí está la norma, artículo 23 y el decreto 2733 del 2012 que me lo permite, y aquí está la denuncia, o aquí está la medida de protección, o aquí está la sentencia. Hay varios documentos con los que se puede probar, y la DIAN no los pide todos, son opcionales. Entonces, con que usted tenga la medida de protección, ya, listo, con eso, sí, porque ella es víctima y está reconocida aquí. Entonces, esta ley le imprime a todos los estamentos de la sociedad, del país y de las instituciones, hacer, o sea, no es que, ay, la vecina le pegan y yo no, pero como ese no es mi problema, eso ya no es debido. Señoras y señores, las violencias de género son una responsabilidad de todos. Para que podamos construir unas sociedades libres de violencias, tenemos que entender que este es un problema de hombres y de mujeres, que necesitamos relacionarnos de una manera responsable, con dignidad humana, igualitaria, y respetando las diferencias. Es que ser iguales no es que vamos a comer todos los días lo mismo, sino que de acuerdo a nuestras capacidades y competencias vamos a contribuir en la sociedad. Aquí puedo... Este decreto 1630, que también lo tienen ahí, es el que habla de las medidas de atención para mujeres en riesgo de feminicidio. La ley 1761 de 2015, pues ya hablamos que es nuestra ley Rosa Elvira Celi, que ojalá ninguna mujer más, ni Rosa Elvira, ni Luzmeri Tristán, ni ninguna mujer tenga que estar expuesta a violencia, ¿sí? Digamos que en esta ciudad, lamentablemente, tuvimos una pérdida de una mujer muy valiosa, que fue Luzmeri. Con respeto la traigo a colación, pero no fue la única. Resulta que es que ya llevamos 8 feminicidios en Cali, y tenemos aproximadamente en la ciudad unas 150 mujeres en riesgo que han denunciado. Sí, en riesgo de feminicidio extremo, ¿cierto? Porque denuncias hay muchas más, denuncias por violencia intrafamiliar, pero feminicidios tentados, amenazas de muerte, acciones para matar a las mujeres, de esos casos la ciudad conoce más o menos 150 casos que necesitan hogar de acogida, que necesitan salir del país, porque sus agresores les están, como se dice coloquialmente, respirando aquí, porque no quieren que estén en este mundo, porque el castigo por dejar de pertenecerles es la muerte. Entonces, esta ley Rosa Elvira Celi es la que ya habíamos mencionado, y acá ustedes van a encontrar en el marco normativo de ese instrumento que, segunda tarea, yo les recomiendo leer primero la ley 1257 del 2008 y no nuestro protocolo, aunque el protocolo es el que manda hoy en este espacio. Para poderlo entender mucho más, es mejor irse al precedente, que es la ley 1257. Entonces, todas estas leyes son importantes. Por ejemplo, esta sentencia, bueno, entramos un poquito a los sentencias, hay muchas más después de esta, pero esta T338 del 2018 se origina de una violencia estructural, que aunque no está en la ley 1257, en la práctica se evidencia y se reconoce que es la violencia estructural, cuando uno llega a una comisaría y lo atienden mal, y le dice, ay, pero ¿y usted qué le hizo para que él la volviera así?
psicológico. Mire cómo la dejó, ¿usted qué le hizo? Es de ese tipo de violencias estructurales, que es buscar la culpa en la víctima y desestimular las denuncias o los procesos, desgastar a la víctima hasta que no vuelva a molestar por allá esos despachos más o menos. Entonces, esas sentencias obligan, esta y las siguientes, obligan a aplicar la perspectiva de género, que eso lo vamos a ver más adelante, es decir, mirar los casos, y Débora lo va a hacer porque está en capacidad de hacerlo, mirar los casos no sesgados hacia la mujer, y ojo que hay una línea muy importante que hay que delimitar, es que mirar los casos con perspectiva de género, no es que, ay, como es mujer le van a dar la razón, no, es mirar con perspectiva de género, con una mirada amplia. ¿Usted por qué tiene el ojo morado? No, venga, ¿qué pasó antes de que ese estallido de violencia llegara hasta allá? Pero ese qué pasó antes es cómo inicia la relación, digamos si es en un sitio como este espacio, bueno, ¿desde cuándo la viene acosando el compañero? Que ya llegó a decirle que la va a matar si no sale con él, ¿sí? Entonces es mirar detenidamente el precedente, desde que esos hechos jurídicamente relevantes, desde que se conocen, no cuando ya pasó el hecho victimizante más grave, sino qué hizo que eso llegara allá para poder prevenir y eliminar o poner límites al agresor de manera eficiente, como seguramente estoy muy convencida lo va a hacer Débora y los comités de disciplina internos. Porque las violencias contra las mujeres tienen que ser sancionadas. Ya no es que violentar a una mujer no pasa nada. Tiene consecuencias, señoras y señores, y me refiero a las damas también, porque las violencias no solamente, el autor de la violencia puede ser hombre o mujer. La víctima sí debe ser mujer, porque pues que estamos en un contexto de violencias de género, ¿vale? De género contra el género femenino. Hay mujeres y que pues también por crianza pueden cometer violencias de género, ser discriminadoras y tener esas convicciones erradas invencibles que porque ella es la mujer es la que tiene que hacer o dejar de hacer ciertas conductas por su rol de género. Bueno, esta sí es una de estas sentencias, digamos que uno no dice que maravillosas porque el caso es terrible, pero que uno dice, hombre, siquiera llegó a este tipo de magistrados. Son violencias donde ustedes pueden ver esto en YouTube, es más, busquen el videíto que la Corte lo publicó y es corto, donde el caso se falló con estereotipos de género. Por falso, en la Corte dijo, ahí hay falso raciocinio por estereotipos de género. Resulta que una mujer víctima de violencia sexual aparentemente no se defendió, es decir, no hizo fuerza física para defenderse. Entonces pensó que les había gustado. Digamos que el no defenderse quiere decir que sí, que la violen. Entonces, lo que pasa es que ella tenía motivos. Ella tenía unos motivos de orden psicológico, o sea, la violencia que se ejerce sobre la víctima no siempre es física, sino también disminución psicológica. Cuando la persona dice, pero yo para qué lucho, me va a ir peor porque tras de que me va a violar, me va a pegar o me va a matar. Entonces ella lo hacía era por algo como eso, por miedo a la consecuencia. Igual también los hechos se daban en un contexto de un 31 de diciembre, donde había luces, mucha pólvora, en un barrio popular, pues muchísima música alrededor. Entonces ella dijo, no me gano nada con gritar o con... Ella simplemente le dijo a sus agresores, que eran dos, pues que ella no quería, ella no consintió esa violencia sexual. Pero el hecho de que el primer fallo, dijera, no, pero es que ella tampoco hizo resistencia física. Entonces luego ya en un estudio con perspectiva de género, nosotras pues llamamos las feministas ponerse estas gafitas, que son las gafas violeta. Entonces con las gafas violeta hay que mirar con perspectiva de género. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella no se defendió? ¿Será que es que ella estaba muy a gusto que la violaran dos tipos? Entonces, esta sentencia, digamos, repara ese daño, además porque fue muy revictimizante. Mire, en los casos de violencia sexual es absurdo que le pregunten a la mujer desde cuándo inició su edad sexual, su relacionamiento sexual. ¿Y qué le importa? Puede ser a los 18, a los 25, a los 30, ¿y eso qué tiene que ver con que la violaron? Entonces es decir, ay, pues es que pues como que ya no había nada que perder ahí por si era virgen, si no era virgen. O sea, son cosas de verdad muy degradantes. A nivel de derechos humanos es
a veces más torturante el proceso que la misma victimización. Entonces, preguntarle cuántos maridos ha tenido antes de que la violaran. ¿Y eso como para qué? Entonces, esas situaciones con esta sentencia, es una sentencia que repara ese daño hecho por las primeras instancias, y aquí pues obviamente se la recomiendo, está en YouTube, busquen la Corte Constitucional, falso raciocinio por estereotipos de género. Bueno, como ustedes van a tener acceso a ese documento, yo ya digamos que aquí se lo recomiendo. Vamos a mirar ya las definiciones, que es la violencia. Pues ustedes saben que es el ejercicio de la fuerza con la que se domina, no solamente la fuerza física, sino también la superioridad psicológica, porque las víctimas también por coacción, por amenaza, en los casos de violencias en relaciones sexoafectivas, es porque empiezan a hacerle como una especie de chantaje emocional hasta que la hacen sentir diminuta. O sea, las mujeres pierden la fe en sí mismas, la autoestima es muy baja. Entonces, no, yo para qué le digo si él siempre va a tener la razón. O sea, se pierde la oportunidad de querer luchar. Eso se conoce como el síndrome de mujer maltratada. Que es tanto el maltrato que ella se va disminuyendo hasta que ni se defiende, porque dice, no, él lo puede todo, él es, mejor dicho, un semidios, y eso que quién sabe. O sea, lo ve tan arriba que ella ni para qué lucha. También hay otros síndromes, como el síndrome de Estocolmo, pues que hace que la mujer permita eso por idealización de la pareja. Entonces él es un monstruo, pero ella ve el príncipe. Las violencias de género, entonces sí las vamos a leer. ¿Cómo le hago para subirla un poquitico? Bella, gracias. Ajá. Bueno, las violencias basadas en género, las vamos a leer textual, es como una tareita. Dice, corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en género que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. La Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas desde el 93 establece en el artículo 1 que la violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia de género es agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, religiosa, entre otras, que causare muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a una persona. Cuando ustedes revisen la ley 1257, que acuerden que tienen de tarea, el artículo 3 también enmarca mucho estas principales violencias, que es la violencia psicológica, la física, la patrimonial. Hay otras violencias que entre ellas se reconoce la estructural, que es cuando las personas que actúan con daño acaban de generar más sufrimiento a la víctima. Por ejemplo, los agentes del Estado. Entonces, si uno va a una fiscalía y pues lo revictimizan, la mujer termina diciendo, yo mejor me hubiera quedado callada y no hubiera venido por acá. Entonces, esa se reconoce porque en la convención de la CEDAW dice que el Estado actúa por acción y por omisión y reconoce un principio que es la acción sin daño. Cuando la revictimizan es una acción con daño, y también se enmarca en la violencia estructural porque ese Estado que debió proteger terminó revictimizando a la mujer. Volvamos a las diapositivas. Me dicen cómo voy de tiempo. ¿Vamos bien? Ay, Dios mío santo. Bueno, ya, es que este era el más largo, pero ya sabe que dónde lo encuentran y lo tienen de tarea. Sigamos, por favor. Bueno, sigamos que esto ya igual devolvámonos un poquito. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que la ley 1257 del 2008 reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos, y esa es una categoría muy importante, y digamos que sería el cierre de toda la legislación que hemos visto. Continuemos, preciosa. Y vamos a la ruta de atención, pero como creo que la voy a leer desde acá.
Ustedes también la tienen allí para... pero no la alcanzamos a leer, se las vamos a dejar de tarea también. Los pasitos. Sí, como la idea general. Entonces, tenemos la ruta de atención de violencias basadas en género en esta universidad. El primer paso es la orientación y recepción de casos de violencia que ustedes van a encontrar en la página, todos los canales por donde pueden accesar a uno de estos casos, tanto físicos como virtuales que les llegan. Finalmente, por donde ustedes hagan la denuncia o pongan en conocimiento unos hechos de violencia de género, le va a llegar al comité Débora para que ellas hagan una orientación y recepción. Luego se hace, si el caso es posible, digamos, ya ellos lo han revisado, estudiado, entonces se hace una orientación, atención integral a la víctima de violencia basada en género. Eso incluye orientación psicosocial, judicial, acompañamiento a la ruta de atención en salud física y mental, si obviamente el caso es necesario, seguramente sí, y el acompañamiento psicoespiritual, dado el espacio en el que nos encontramos, que puede dar esas garantías, no en todas los espacios tienen, digamos, esta ventaja. El estudio preliminar del caso, luego se pasa a las remisiones a que hubiera lugar y se hace un seguimiento del caso, que es algo también maravilloso. No es que como que Débora conoció y lo mandó a la instancia y ya, sino que se va a encargar de hacer el seguimiento. Y luego estarían las acciones institucionales que pueden derivar en sanciones, restauración y acciones para prevenir la no repetición de esas conductas en la universidad. Y el cierre del caso. Entonces, toda esta ruta que muy juiciosamente nos ha puesto Viviana más clara, es la que, digamos, se presenta hoy y es la conclusión de todo el trabajo que se ha venido haciendo con este maravilloso protocolo. Continuemos, Linda. Pasemos que esa ya la vimos, digamos que vamos a pasar muy rápidamente por aquí. El modelo ecológico feminista es un modelo obligatorio para todos estos espacios aquí internamente y en las demás entidades de la ruta de atención y de los entes territoriales, porque es un modelo que le permite revisar cuál es la historia de vida de esa mujer. A veces encontramos hasta fantasmas en la historia. Les voy a dar un claro ejemplo de un fantasma de la historia. Cuando la mujer dice, no, es que como mi mamá fue víctima, mi abuela fue víctima, pues yo cargo con esa historia y yo tengo que ser víctima. O sea, ella ya nació, desde que ella se conoce y se miró al espejo por primera vez, dijo, pues toda mi familia ha sido víctima, yo tengo que ser una víctima, a eso nací. Entonces, desmontar esos fantasmas de la historia, desmontar esos estereotipos, ya en el trabajo directo con la mujer, digamos que resulta complejo, porque es destruirle toda su crianza y hasta, digamos, algo que ellas creen que tienen hasta en el ADN, y eso no es verdad. Pero pues es lo que ellas creen, y pues cuando uno tiene una convicción errada, ese se vuelve casi que invencible, pero se trabaja por todas estas miradas, digamos, de, bueno, cuál es su historia personal individual, sus relaciones familiares, su comunidad, en este caso sería muy del lente de género del comité Débora, cuáles son las personas con que esa víctima se relaciona, de dónde están derivando esas violencias. De pronto es que tiene una relación sentimental dentro de la universidad que está generando violencias y pues obviamente uno ahí trabaja hasta cierto punto sin ser invasivo, pero sí mostrándole a la víctima, abriéndole como toda esa perspectiva de género para que ella tome sus decisiones. Y el macrosistema también tiene que ver mucho con la sociedad ya en general, no la cercana a ella, sino lo que nos permea, la cultura, que ella está en una universidad que se preocupa por eliminar las violencias de género y tiene todo un marco normativo y sobre todo cómo ejecutarlo, porque es que ahí podemos con el papel en mucho, pero lo que realmente le da vida, materializa ese protocolo de atención es el comité Débora, y que del comité Débora haya una persona que se integre al comité disciplinario cuando se trate de un caso de violencias basadas en género, que es parte, digamos, la principal apuesta. Por tiempo no lo vamos a estudiar todo en ese momento, pero le dejaré para cierre el breve resumen. Débora va a estudiar el caso, pero Débora no va a hacer recomendaciones simplemente. Además de eso, va a integrar una persona al comité disciplinario, porque esa persona del comité Débora ya tiene capacitación en género, ya tiene los lentes violeta, porque nada nos ganamos
con que de pronto el caso llegue al comité disciplinario, pero no tengan la capacidad de respuesta, darle la mirada con perspectiva de género que el caso merece y que ya un equipo como el de Débora ha revisado. Entonces, por eso es importante que los casos no se suelten, sino que inician el estudio, el análisis en Débora. Si hay caso, llega al comité disciplinario y esa persona va a estar con voz y voto. Eso es algo súper importante. No se lo han pensado en otras universidades que conozco, no sé si en todas, porque no las conozco todas, pero en otras que he visto, realmente a veces se suelta el caso, llega hasta, sí, bueno, no, yo ya recomendé, y ya lo mandé, y chaito. No, aquí vamos a hacer un ejercicio muy bonito y muy responsable con estas mujeres que han clamado justicia afuera todas y adentro de la universidad, las que sean víctimas de cualquier tipo de violencia de género dentro de esta universidad, tengan presente que aquí hay unas personas muy comprometidas con este tema, con estos asuntos de género y que están para acompañarlas sin invadirlas, sin cuestionarlas, sin revictimizarlas, y a ellas especialmente quiero dedicar este cierre. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por este espacio y espero que haya sido de ustedes de gran provecho. Muchas gracias, Alejandra. Hola. Gracias, Alejandra nos asesoró y le dio la revisión jurídica al documento, porque, digamos, el protocolo, como ya mencionaba, no puede estar por fuera del contexto jurídico nacional ni institucional. Entonces, eso nos da la garantía. Yo quiero pedirle primero, si hay preguntas, damos un momento de preguntas y mientras ustedes las piensan o levantan la mano ahí en Google Meet, quiero mostrarles un poco mejor la ruta a través de la página web para que sepan cómo van a acceder a toda esta información que es densa, pero la tratamos de resumir. Le agradezco a Sofía, el área de comunicaciones, que pudo condensar allí todo lo que le enviamos. Y ahí, cuando ustedes tengan alguna duda, está la ruta, los teléfonos, los accesos, y va a ser más fácil también allí virtualmente. Entonces, vamos al área, a la página web de la Unidad Bautista. Listo, en la página web, en el área de bienestar, para que ellos sepan cómo entraste ahí dice una sección, Unidad Bautista libre de violencias de género. Cuando usted dan clic allí, les arroja la información sobre el comité Débora y la ruta. Eso es lo más importante que ustedes deben saber qué hacer. O sea, ante cualquier hecho de violencia en contra de las mujeres basada en género, ¿qué hacer? Dice, contacta al comité Débora. Aquí algo muy importante, que es lo que debemos tener en cuenta colaboradores y estudiantes. La ruta se activa a través del comité Débora. Es decir, si usted como colaborador recibió, porque puede ser que entre compañeros, estudiantes le dijo, la ruta usted debe llevarla de una vez, tiene esa responsabilidad dentro del protocolo que se aprueba mediante la resolución de la rectoría de activar y dar a conocer estos hechos ya sea por correo, por vía WhatsApp, vía personal, que ya le muestro todos los miembros, porque si no, usted estaría allí, Alejandra, si usted me aclara, esos son hechos no querellables, cualquier violencia. ¿Qué implicaciones tiene eso, para que nos digas? Hola. Sí, como lo habíamos mencionado al inicio, la ley 1257 obliga a que cualquier persona tenga la obligación de denunciar hechos de violencia de género. Y recuerden, ya los trapitos sucios no se lavan en casa, ni uno se coma calladita que se ve más bonita, eso ya no existe, eso ya murió, porque el ordenamiento jurídico nos obliga como entidad y como personas a trasladar los casos. Y eso está en la ley 1257, también en el Código de Procedimiento Penal, cuando dice que no son querellables, que es querellable, que solo la víctima puede poner la denuncia. Entonces, al no ser querellable, cualquier persona la puede poner. Y entonces dice que los casos de violencia contra personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, y cuando se trate de casos de violencia contra la mujer, artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Vamos bajando si quiere. Allí entonces, que esa ruta, hay unos formularios virtuales, hay el comité. Si usted está desorientado y no sabe si eso es violencia de género, la idea es que nos contacte para poder darle como esa orientación inicial y poderle apoyar. Y luego está, subamos un momentico,
ahí dice, conoce el protocolo. Si ustedes dan clic ahí, abren el protocolo, la resolución de rectoría que lo aprueba. Esto es institucional, esto no es un hecho del comité de obra, sino que el comité de obra es un organismo institucional que fue aprobado por la Unión Bautista. Abrimos la ruta, que fue la que brevemente, donde están los canales de atención, y está la ruta para que ustedes entiendan qué pasa con un caso, pero cuando alguien empieza por primera vez y quiere conocer, nosotros les explicamos todo el paso a paso de qué va a pasar con un hecho de violencias basadas en género. Listo, ahí está la ruta, y hay otro botón sobre integrantes del comité de obra, que es muy importante que se lleven esos rostros en esta mañana. ¿A través de qué personas pueden activarlo? Porque son miembros del comité. Está la profesora Isdalia, que es delegada de vicerrectoría. El nuevo protocolo aprobó 2 docentes con perspectiva de género que pueden estar. Entonces, en este momento está ella, pero podemos habilitar a otra persona. Generalmente buscamos docentes, mujeres que trabajen el tema. Estoy yo desde el área de bienestar universitario. Está el director administrativo o dirección administrativa, que en este es Harold Castrillón, nos faltó la fotico, luego se la debemos. Está el capellán de la institución, y está de representante de estudiantes Marta Luz. Allí debe haber al menos 50% o más de cuota de mujeres en este comité para dar como también esas garantías. Entonces, quisiera saber si sé que es denso, pero vamos a habilitar en los próximos días de octubre el curso Comunidades Libres de Violencia. Creemos que estos procesos se logran a través de prevención. Y a veces muchos casos pasan porque hemos normalizado la violencia. Si nos educamos en este tema, va a ser más fácil erradicarlas. Entonces, vamos a habilitar un curso que va a quedar gratuito para todos. Vamos a actualizar este curso, que gustó mucho en su primera versión. Lo vamos a actualizar, y el que quiera el certificado, que es algo también que están pidiendo mucho en las organizaciones, pues cada uno de los estudiantes pueden pagar el certificado, y lo vamos a hacer los grados el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de Violencias contra las Mujeres. Y también hay un curso de la subsecretaría, que yo les envié la información a los estudiantes hombres. Decía Alejandra que esto es un tema de todos. El hombre aporta cuando se educa, porque él todavía, a veces muchos hombres, algunos han avanzado más, pero otros empiezan a decir, pero ve, esto sí es igual, pero si a mí también me violentan, ¿sí? O sea, les cuesta entender un poco las luchas de las mujeres, y de pronto cómo ellos a veces, sin ser tan conscientes, pueden violentar a otros. Entonces, la subsecretaría, a través del comité de universidades del cual hacemos parte, tiene un curso creo que es masculinidades no violentas, buenísimo. Todavía está abierto, yo les envié el enlace para que se inscriban. Es gratuito y lo certifican, y eso lo certifica la alcaldía. Entonces, ahí está. Quiero dejar preguntas, no sé si preguntas presenciales. Ok. Si gusta abrir su micrófono, ¿quién? No lo veo allí la manito. Hola, Viviana. Ok, Jonathan, adelante. Bueno, yo tengo una pregunta. No me gusta hacerla porque estas situaciones no deberían ni de ocurrir. La primera pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para que una mujer que ha sido víctima de acoso por parte de un hombre pueda recolectar pruebas después del incidente, entre comillas? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿cuáles estrategias o enfoques efectivos se pueden utilizar para fomentar la sensibilización y el apoyo hacia una mujer que denuncia acoso? Pues a menudo enfrenta ese escepticismo y desconfianza al respecto, ya sea por, digamos, compañeros, personal, familia y amigos. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Harold. Jonathan. La respuesta todavía, digamos, no está como quisiéramos, pero sí hay avances legislativos. Precisamente la ley 1257 del 2008 incluyó el acoso sexual. Acuérdense que la van a leer, ¿no? De tarea. Van a encontrar que ella dice, integres este nuevo delito
al ordenamiento penal y ahí es donde sale el delito de acoso sexual. Ese delito de acoso sexual exige en unos verbos rectores sistematicidad, asimetría de poder y en esos casos es, digamos, más fácil de trabajar y se da mucho en los ámbitos universitarios, empresariales, sí, el acoso sexual laboral, por ejemplo, cuando le dicen usted quiere un aumento, está sentada en la solución, que parece chistoso, pero es realmente inhumano, y la mujer tiene que acceder o pues no renunciar a sus derechos humanos, sino también hacer valer sus derechos y para eso, digamos, está el marco normativo del acoso sexual. Por poner un ejemplo en ese escenario, habrá otros escenarios de acoso sexual también posibles porque las mujeres somos violentadas en los ámbitos públicos, privados. Por ejemplo, en las violencias, ahora que estamos en campañas políticas, la violencia política es muy fuerte y pueden haber allí situaciones de acoso. ¿Cuál es el acoso que nos queda por fuera de la ley? El que conocemos como piropo o acoso sexual callejero, porque ahí no hay sistematicidad. Sí, el acoso es una violencia sexual. Lo que pasa es que no es tan fácil judicializarla. Y también tenemos que reconocer que el Código Penal no es el remedio para todos los males. Habrá cosas que socialmente todavía podemos combatir desde la educación, como le dice Viviana, como estos espacios tan importantes que está abriendo la universidad, porque de la educación, del ejercicio consciente de que una mujer no tiene por qué ser mirada morbosamente en el bus, en el mío, en el transporte, que ustedes saben lo insegura que se siente una mujer en la calle si pasa por un parque de noche. ¿Será que los hombres lo viven de igual manera? Entonces ese tipo de reflexiones que uno dice, uy, voy a pasar por el parque, ay, pero no hay bombillo, uy, por ahí no hay nadie, uy, me va a salir un tipo y me va a acosar o me va a violar. Eso, pasar, ¿ustedes saben lo que es pasar por una obra de construcción para una mujer? Yo creo que aquí varias lo hemos vivido, hasta unas situaciones que uno no se imagina. Entonces, ¿por qué trabajar por una sociedad y por una Cali segura y libre de violencias para las mujeres es difícil?